Creo que se nos ha vuelto a salir lo de la pantalla. No sé por qué pasa siempre, ¿no? Bueno, pues hoy creo. Pues igual no también. Bueno, buenos días a todos. Gracias en primer lugar a Sofía y al resto de organizadores por darme la oportunidad de estar hoy aquí. Y pues la verdad es que me hace ilusión poder compartir esta jornada con vosotros. Voy a hablaros de la diplopia en la edad adulta y factores de riesgo cardiovascular y sistémicos. No sé si me escucha bien. Nos está compartiendo la presentación. ¿Ya? ¿Por qué se cambia todo el rato esto? Ya perdonaréis. Es que se cierra la presentación, ¿por qué? Ahí estaría bien, ¿no? Sí. Ahora cuando lo voy a compartir, no me aparece. Ahora. No. Listo. Perdón. ¿Qué me pasa? Bueno, pues cuando tenemos un paciente que nos comenta que tiene diplopía, siempre nos tenemos que poner en alerta, ¿vale? Porque una diplopia puede estar originada por un proceso benigno, como puede ser un ojo seco, hemos visto, o puede estar debido a una enfermedad que tenga riesgo vital. Por tanto, siempre debemos realizar una historia clínica cuidadosa y detallada, pues para que nos va a proporcionar las claves para llegar a un diagnóstico lo más probable posible, a la causa de la enfermedad que la está originando. En los adultos, la causa más frecuente de diplopía es la parálisis isquémica de los nervios oculomotores. Es una causa vascular que produce isquemia del nervio. Pero en estos pacientes tienen una serie de factores de riesgo vascular que la producen, pero hay que tener en cuenta que no todos los pacientes que tienen una parálisis isquémica con factores de riesgo está producida simplemente por estos factores de riesgo, sino que tenemos que descartar que no hay otras causas más importantes como un tumor, una inflamación. Siempre ante una presencia de síntomas o signos que nos indiquen una patología neurológica, pues debemos remitirlo al paciente a una derivación a neurología y una prueba de imagen también urgente. También hablaremos de la miastenia gravis, que es una enfermedad que nos puede dar cuadros de diplopías con diferentes patrones y que también es importante diagnosticar porque es una enfermedad que tiene tratamiento. Y bueno, aquí os nombraba un artículo que está en pequeñito, que igual no lo veis bien, en el que se analizaron de forma prospectiva todos los pacientes que acudían a un servicio de Estados Unidos con queja de diplopía y se vio que de estos pacientes un 16% tenían una enfermedad con riesgo vital, ¿vale? O sea que tenemos que tener en cuenta este dato. Lo primero que tenemos en cuanto a la historia clínica, lo primero que tenemos que descubrir, un poco como ha comentado nuestra compañera,
si la diplopia es monocular o binocular. Para ello lo más importante pues, es tapar un ojo al paciente. Si la diplopia desaparece cuando tapamos un ojo, pues estamos ante una diplopia binocular, y si no desaparece, pues tenemos una visión doble de origen monocular. No me voy a centrar porque ya hemos comentado anteriormente en la charla anterior. Lo más destacable es que no serían doble imagen de la misma calidad, sino que una de las imágenes es más bien un relieve o una sombra. Está producida por múltiples causas. Y en el caso de que tapemos un ojo y la visión doble sí que desaparezca, en este caso estamos en una diplopia de origen binocular, ¿vale? Que es las más frecuentes. Se produce por una desalineación del eje visual. En este caso, las dos imágenes van a ser de la misma calidad y está producida por múltiples causas, que pueden ir desde forias descompensadas a parálisis, como hemos visto, de los nervios oculomotores, que comentaremos después, una causa vascular por aneurismas, hemorragias de origen traumático, por un traumatismo a nivel orbitario o cerebral, causa compresiva por un tumor, tanto benigno como maligno, por causas metabólicas como la diabetes, la patología del tiroides, causas neurológicas como una miastenia gravis, una esclerosis múltiple, síndrome de Guillain-Barré, enfermedades neurológicas, postcirugías, diferentes tipos, por causas de medicamentos, que comentaremos también después, debido a tóxicos como el alcohol o las drogas, el cansancio, la fatiga o infecciones. También siguiendo con la historia clínica, pues es importante averiguar cómo están las imágenes. Si la diplopia es vertical, pues las imágenes el paciente nos va a decir que las tiene una encima de otra. Esto está producido por una alteración o bien de la elevación o bien de la depresión y puede estar asociado a parálisis del cuarto par, enfermedades del tiroides, estrabismos descompensados. Por el contrario, si vemos una imagen una al lado de la otra, pues estaremos ante una alteración o bien de la abducción o bien de la adducción y puede deberse a una parálisis de un sexto par, a una esclerosis múltiple, también a estrabismos descompensados. En esta imagen que os muestro aquí, pues se ve un poco la representación de cómo se verían las imágenes. En cuanto a una visión doble monocular, pues es el primer caso de aquí, que vemos una imagen nítida y la otra es más bien una sombra. Y luego pues, tendríamos la imagen de una diplopia horizontal, una diplopia oblicua o una diplopia vertical. También hay que preguntar pues, si la visión doble es constante o varía a lo largo del día. Si es intermitente, pues preguntaremos cuándo se produce, si hay algún factor que la desencadena, también si empeora por la tarde, al final del día, cuando estamos más cansados, porque una diplopia que empeora al final del día cuando estamos más cansados, pues nos puede indicar desde una miastenia gravis o una foria también descompensada, que empeora cuando el paciente está más cansado y ya no tiene tanta capacidad de fijar. Es importante preguntar en qué posición de la mirada empeora la visión doble o en qué posición de la mirada aparece, si es igual de lejos o de cerca. Esto nos va a orientar hacia el músculo parético. Por ejemplo, en esta imagen que vemos aquí sería una parálisis de un sexto par derecho, entonces la visión doble va a aparecer cuando el paciente mira hacia la derecha. Y en este caso pues va a ser peor cuando el paciente mira de lejos. Puede ser que de cerca no tenga visión doble. Siempre en la dirección del músculo parético vamos a tener la diplopia más severa. También preguntaremos cómo empezó. Si tenemos un inicio agudo, pues nos puede indicar más una causa vascular o isquémica, y sin embargo, si es un comienzo insidioso que ha sido poco a poco, un día sí, otro no, conforme ha pasado el tiempo, pues nos indican causas más benignas como un estrabismo descompensado. Y también cómo ha evolucionado desde que comenzó. Si en las parálisis microvasculares isquémicas que comentaremos después, pues se caracterizan por una mejoría espontánea conforme pasan los meses, en torno a 3-6 meses. También es importante ver si hay otros síntomas oculares asociados, si el paciente tiene una disminución de visión, si tiene dolor, si tiene el párpado caído, si tiene una tosis, cómo está la pupila, ¿vale? Un paciente que tiene una desviación ocular con diplopia y además asocia una tosis, pues tendremos que pensar en un tercer par, y si a eso le añadimos una afectación de la pupila, pues ya estamos en un caso que puede tener una patología grave como una compresión vascular.
Otros síntomas neurológicos que presente el paciente, pues muy importante si el paciente tiene cefalea, tiene adormecimiento en alguna parte del cuerpo, debilidad muscular, fatiga. La claudicación mandibular es un dolor con la masticación que también puede indicar patología de inflamación de las arterias. Y muy importante siempre preguntar por los antecedentes, tanto médicos como quirúrgicos. Siempre antecedentes de estrabismo, si de pequeño les operaron, si ha tenido un ojo vago, si ha tenido un cambio reciente de las gafas. Intervenciones a nivel cerebral y a nivel ocular. Muchas veces, pues, patologías que a priori no tendrían relación, pues hay pacientes que les han operado de un desprendimiento de retina en los que se les pone una banda de silicona que se mete entre los músculos y eso nos puede generar una visión doble. O cirugías de glaucoma en las que se pone una válvula de derivación que se coloca entre los músculos y también nos puede producir una visión doble. Siempre antecedentes de traumatismos que hayan podido producirnos la visión doble, tumores, que el paciente nos cuente, los factores de riesgo vascular que tenga, pues si es diabético, si es hipertenso, si tiene alguna enfermedad cardiovascular, es fumador. Y muy importante también qué medicación está tomando, porque la mayoría de los fármacos que actúan sobre el sistema nervioso central pues nos pueden producir alteraciones de la motilidad ocular. En cuanto a las causas de la diplopía del adulto, la enfermedad ocular nos va a producir diplopía monocular. No me centro porque ya se ha comentado. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de una lente. Este señor le han operado de cataratas y el complejo lente-saco pues, se ha luxado hacia inferior y entonces este descentramiento de la lente también nos puede producir la visión doble. También hay casos de pacientes operados de catarata que nos producen una opacidad de la cápsula posterior y esa opacidad hace por un lado que vean borroso o también pueden ver doble. En cuanto a las que originan visión doble binocular, pues tendríamos las enfermedades orbitarias o musculares, como la orbitopatía disteroidea, que comentaremos un poquito después, o miositis orbitaria, que es una inflamación de los músculos que también nos puede producir una diplopia. En este caso, pues vemos al paciente que ya le vemos que tiene una inflamación con una hiperemia a nivel palpebral. Enfermedad de la unión neuromuscular, como la miastenia gravis. Enfermedad de los nervios motores, como comentaremos después. O enfermedades cerebrales, tanto tumorales como isquémicas, un ictus, un paciente que ha sufrido un ictus, una hemorragia cerebral, o enfermedades degenerativas como el Parkinson, pues nos va a producir afectación de la motilidad ocular también. En cuanto a la miastenia gravis, esto es una patología que se produce en autoanticuerpos contra un receptor de acetilcolina que está a nivel de los músculos estriados. Entonces, esta enfermedad puede producir síntomas sistémicos y síntomas a nivel ocular. A nivel ocular produce diplopia, que en este caso es característico que sea una diplopia variable, que se asocia sobre todo cuando el paciente está más cansado. También puede variar de unos días a otro en función también de este grado de fatiga. Y en estos casos puede presentar también tosis, ¿vale? Que es una caída del párpado. La tosis, hay varios datos que nos van a orientar a causa por miastenia gravis, que será que empeora cuando el paciente está mirando hacia arriba. Si le dejamos 2 minutos mirando hacia arriba, pues el párpado que a lo mejor no estaba tan caído, pues nos va a caer. También es típico que mejore con el test de hielo. Aplicamos hielo en el párpado y esto va a hacer que el párpado suba, porque mejora la conductibilidad a nivel de los receptores del músculo. Pueden asociar también debilidad en el cierre del párpado, debilidades faciales y pueden asociar síntomas sistémicos, que en este caso indicaría una enfermedad sistémica severa y siempre hay que derivar a un neurólogo para una valoración. Esto puede incluir pues, fatiga sistémica muscular, son pacientes que se cansan cuando hacen cualquier ejercicio, puede incluir disfagia, disfonía. Y lo que he comentado un poquito antes, pues es muy importante diagnosticar a estos pacientes porque hay un tratamiento que les va a permitir la mejoría. Y en cuanto a las parálisis oculomotoras, son las parálisis del tercer, cuarto y sexto par craneales.
En estos casos se caracterizan por un patrón característico de déficit motor en función de cada una de ellas. Van a producir estrabismos incomitantes, que son aquellos en los que hay la desviación va a variar, la desviación ocular va a variar en función de cada posición de la mirada. No va a existir restricción ni mecánica ni muscular y tampoco se asocian a enfermedades orbitales. En cuanto a su etiología, pues hay un 25% de causa idiopática, que no se encuentra ninguna causa asociada. La más frecuente en estos casos es la isquemia, ¿vale? Es una causa circulatoria que produce isquemia de los músculos, también llamada microvascular, y estos pacientes van a tener una serie de factores de riesgo asociados, como que comentaremos también un poquito después. También puede producirse por traumatismos. Este sería más frecuente en la parálisis del cuarto par, porque tiene un recorrido más largo a nivel cerebral. También por compresiones, desde aneurismas cerebrales, tumores o aumentos de presión intracraneal también nos pueden producir una parálisis de un sexto par. Causas inflamatorias, pues desde a nivel cerebral, como meningitis, virus de varicela zoster, causas vasculares como una arteritis de células gigantes que causan una inflamación a nivel de la arteria y nos va a producir también varias patologías. Enfermedades desmelinizantes, la esclerosis múltiple, por ejemplo, nos puede producir desde una neuritis óptica a una diplopia. Y luego tendríamos otros más raros que serían el tolosa-Hahn, que cursa con dolor ocular y parálisis oculomotora. El síndrome de Guillain-Barré también es otra enfermedad neurológica que nos puede producir diplopia. Y las fístulas carotidocavernosas, que sería la imagen que tenemos aquí abajo. En este caso hay una comunicación anómala entre una arteria y una vena a nivel del seno cavernoso y nos va a producir un cuadro muy florido con una inyección conjuntival severa, una proptosis del ojo y muchas veces estos pacientes pues, tienen una parálisis completa de los movimientos oculares. En cuanto a las parálisis de origen microvascular, como hemos visto, son las causas más frecuentes de parálisis en los nervios oculomotores. Se presentan típicamente en pacientes de edad avanzada, a partir de los 50 años, con factores de riesgo vascular, como hipertensión, diabéticos, arteriosclerosis, tabaco, obesidad. El inicio de la diplopia en estos casos es un inicio agudo, con el patrón característico de déficit motor en función de cada par afectado. La diplopia va a ser constante, no va a variar a lo largo del día y en estos casos es típico la recuperación en un periodo que va de unos 3 a 6 meses, aunque hay algún caso que no se llega a recuperar, se persiste la diplopia y entonces en estos casos pues habrá que valorar un segundo tratamiento pues, que puede ser desde prismas a cirugía. ¿Vale? Siempre para diagnosticar una parálisis de origen microvascular tenemos que descartar que no tenga otros síntomas neurológicos ni oftalmológicos asociados y que el paciente no tenga antecedentes ni de cáncer, vasculitis o enfermedad autoinmune que pueda estar asociada a esta patología. Aquí os muestro en este estudio, que es un estudio prospectivo donde analizaron las parálisis del sexto, cuarto y tercer par que encontraron. Entonces analizaron si el origen era microvascular o se debía a otras causas. Entonces, todos los pacientes mayores de 50 años que tenían factores de riesgo vascular como diabetes, hipertensión, dislipemia, infarto cerebral o infarto de miocardio, enfermedad cardiovascular, enfermedad coronaria o tabaco. Entonces a todos se les realizó una resonancia magnética para descartar que no hubiera otra causa que las estuviera produciendo. Y en esta tabla vemos los resultados en los que los casos en los que se asumió que la parálisis había sido por una causa isquémica microvascular. Vemos que la edad de presentación media fue de 65 años. Fueron más frecuentes en el sexo masculino, con un 61%. Los nervios implicados, el más frecuente fue el sexto par, con un 55%, que esto también fue el más implicado en los dos grupos, tanto en el de las otras causas también. Y el 91% de los pacientes tenían historia de factores cardiovasculares asociados. Entre las otras causas diferentes a la patología microvascular,
pues encontraron en aquellos que ya tenían un antecedente médico neoplasias, meningitis, herpes zóster, infarto de la glándula hipofisaria o forias descompensadas. Entre aquellos que se asumió una causa microvascular, encontraron al final, cuando hicieron las pruebas, pues que en 4 de ellos había otra causa originaria, como 3 fueron arteritis de células gigantes, que es una inflamación de las arterias, y uno fue un infarto cerebral, otro un tumor, uno fue inflamación y otro un infarto también de la glándula hipofisaria. Y en este otro estudio lo que se analizó fue en pacientes que habían tenido parálisis de tercer par, se analizaron los factores de riesgo implicados en estos casos. Entonces, un poquito para ver las causas más frecuentes que se asociaron. En estos casos, en el 80% de los casos, lo más frecuente fue una hipertensión arterial, seguido de la diabetes, y otras menos frecuentes, la hiperlipidemia, enfermedad coronaria, infarto isquémico y el tabaco. Y un poco esto ha sido todo lo que os quería contar. Pues muchas gracias, Raquel. Os cuento un poquito, que creo que no os he contado la dinámica o la intención es acabar la mañana, las 3 charlas que nos, la de Raquel y las 2 charlas que nos quedan después del café, y tener una pequeña mesa de debate, dado que los 3 sois especialistas en el tema, pues bueno, pues algunas preguntas que puedan haber, seguro que la respuesta es diferente según quien la aborde. De todas formas, seguro que hay alguien en la sala que ahora quiere hacerle alguna pregunta específica a Raquel. Hola. Yo quería saber cuánto tiempo recomienda esperar desde un diagnóstico de que tenga un problema sistémico para compensar la neuropatía. Normalmente se dilata mucho en el tiempo. Entonces, si no puede esperar, se puede empezar antes. Pues es que primero lo que hay que un poco enfocar es si hay una causa concreta que lo ha producido. Entonces, una vez que se descarta una causa concreta y, por ejemplo, sospechamos que es el origen microvascular o una serie de factores de riesgo, ahí, como hemos visto, hay un periodo de recuperación espontánea que va desde los 3 hasta los 6 meses. Entonces, pues claro, muchos de estos pacientes van a recuperar espontáneamente solos. Sería prudente, pues, al menos esperar 6 meses para ver si no hay ningún grado de respiración. También es verdad que hay pacientes que están muy molestos y que les molesta mucho. Entonces, pues hay casos que nosotros hacemos fotos directamente sobre el otro músculo contrario, pues para favorecer un poco que el paciente está más cómodo. Por eso ya es un poco, ¿no? Que hay pacientes que realmente están incómodos. Cuando es de origen microvascular, una vez que se descartan causas neurológicas más graves, ¿hay alguna prueba de imagen donde sale que ha sido por un infarto microvascular o es por descarte? Es por descarte, porque realmente son alteraciones tan micros que no puedes encontrar, salvo que tú has descartado que no tenga otra causa, entonces asumes que es esa. Pero como hemos visto en estos estudios, pues al final muchos pacientes, después de hacerle una evaluación más completa, se encuentran otras causas que lo estaban produciendo, pues en una resonancia magnética o en una analítica de sangre. Pero si es microvascular, simplemente asumes que por el paciente tiene factores de riesgo, sobre todo en los diabéticos, es muy frecuente que se produzcan y no vas a encontrar nada más que te lo digan, simplemente lo asumes. Y luego también hay que tener en cuenta la evolución, porque cuando pasa el tiempo y no mejora, o incluso si hay una asociación de otras parálisis, si tenemos una parálisis del sexto par y en la evolución se asocian otras parálisis, pues ahí sí que te tienes que poner en alerta que
pasa algo. Hay pacientes que si asumes que es una causa microvascular, incluso no se hace prueba de imagen porque todo, pues por la edad, por sus factores de riesgo, no se les hace una prueba de imagen o un estudio más completo. Y conforme pasa el tiempo, si ves que empeora, la clínica está empeorando, pues ya te planteas que igual sí que hay que realizarle un estudio más exhaustivo para determinar una causa porque no es lo que está orientando. Bueno, Pregunta Patricia Online que si conoces algún caso de diplopia posterior al herpes zóster. Sí. Sí que hemos tenido casos de herpes zóster, sí. Y también, pues, en general, también se pueden recuperar al pasar conforme pasa la evolución, pues hay algunos que se recuperan con el tratamiento. Pero sí que es. Yo tenía una pregunta muy general. Cuando es origen cardiovascular, ¿cómo interaccionáis con otras unidades del hospital? O sea, ¿los equipos de trabajo son mixtos o...? Sí, normalmente pues, lo llevamos de forma conjunta con los neurólogos. Y entonces vamos evaluando al paciente. Nosotros hacemos una primera valoración y ya lo remitimos al neurólogo, que es el que hace el estudio más completo. Y incluso pues, a veces si encuentras una causa que lo esté produciendo, pues tendrías que derivarlos a medicina interna, si es una peritis de células gigantes, o muchas veces es un equipo multidisciplinar que va a tratar. Bueno, pues parece que ya estamos un poco más de silencio. Si os parece, ahora tenemos un descanso para una pausa, para tomar un cafecito. Tenéis fuera indicaciones y, bueno, si no seréis a la masa y llegaréis hasta la cafetería, ¿vale? Muchas gracias. Hola Pilar, ¿qué tal? Bienvenida. Sí, de hecho voy a moveros un poco por la mesa.